¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, entonces, hoy vamos a ver dos temas. El primer tema va a ser referido a lo que son los circuitos de distribución física internacional referidos a lo que es Bolivia, y finalmente vamos a ver el tema del software, ¿no? Entonces, ya les he pasado un archivo que va a ser necesario que lo tengan para trabajar con el Excel. Entonces, váyanlo descargando, por favor. Está en el chat del Zoom. Bueno. Entonces, bueno, cuando hablamos un poco de la distribución física internacional, referíamos a Bolivia, hacíamos un pequeño diagnóstico de su problemática vinculado a la coyuntura internacional que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, bajo esa coyuntura, hay que tener en cuenta que Bolivia realiza su DFI, ¿no? Desde el enfoque de la exportación o de la importación, ¿no? Por dos grandes ámbitos, digámoslo así. Bueno, uno, lo que es el ámbito del Pacífico, y el otro, lo que es el ámbito del Atlántico. Entonces, dependiendo qué tipo de carga y con qué tipo de objetivo, ¿no?, queremos que se transporte esta mercancía, vamos a escoger cualquiera de las dos opciones, ¿no? Pero definitivamente hay que saber cuáles son las características de estos circuitos, ¿no? Estos circuitos de distribución que nos permiten conectarnos con el mundo. Entonces, por ejemplo, en el tema del Pacífico, tenemos varias alternativas definitivamente, ¿no? La dependencia que tenemos con la República de Chile, al ser el principal país de tránsito por los cuales circula entre el 82 y el 83% de carga en tránsito vía ultramar, ¿no? Tiene tres principales puertos, ¿no? Lo que es el puerto de Arica, el puerto de Iquique y el puerto de Antofagasta. Y por el otro lado, también tenemos otros puertos en el lado peruano que también los utilizamos periódicamente y, bueno, dependiendo mucho el tipo de carga que vamos a escoger. Ok, pero esto lo voy a enviar en un ratito nuevamente el archivo. Entonces, en el Perú tenemos dos alternativas, ¿no? Que es el tema del puerto de Hilo y el tema del puerto de Mataray, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo rápidamente las características de estos puertos. ¿Listo? Entonces, número uno, aquí, bueno, están viendo lo que es el alert. Y si ustedes lo tienen a disposición, seguramente también pueden abrir el Google Earth en sus computadoras o en sus celulares. Y nos vamos a ir a el principal puerto por el cual Bolivia mantiene sus exportaciones e importaciones, que es el puerto de Arica, ¿no? El puerto de Arica es el puerto que desde la colonia, ¿no?, Bolivia ha ido utilizando, ¿no? Desde el siglo XV, que empezó como tal la explotación de la plata, ¿no?, en lo que era Potosí, ¿no? Entonces, a partir de ese siglo, se ha ido especializando esa ruta como tal, ¿no? Entonces, imagínense, en la época de la colonia, obviamente no teníamos medios de transporte tan sofisticados como los que tenemos ahora. Entonces, de igual forma teníamos que comerciar, pero eso se hacía a través de los medios entonces vigentes, que era básicamente varios burros, ¿no?, cargando la mercancía, que en ese caso era plata. Entonces, toda la plata que se explotaba en Potosí y que se mandaba a España, Europa, ¿no?, tenía que salir a través de un puerto, ¿no? Entonces, en esa época, el puerto de Arica ya se venía ejerciendo, ¿no?, como una de las principales opciones para realizar esa
esa logística, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Todo una tropa de burritos, ¿no? Transportando plata. Y casualmente, ¿no? La ruta carretera que actualmente nos vincula con Arica, ¿no? En muchos tramos es la misma ruta con la cual en la época de la colonia, ¿no? Nosotros nos conectábamos también, ¿no? Para llevar la plata. Entonces, ahí, por ejemplo, se han formado dos rutas, ¿no? Lo que les mencionaba, creo, la pasada clase, la ruta del pescado, la ruta de la plata, ¿no? Y la ruta del pescado. Entonces, ese convoy de burritos, digámoslo así, ¿no? Llegaba con plata y obviamente para maximizar lo que era el transporte y de alguna forma ese comercio que entonces se tenía vigente, ¿no? Nuevamente ese convoy de burritos tenían que volver, pero ya volvían con pescado, ¿no? Con charque de pescado. Entonces, de ahí nace justamente lo que es la ruta de la plata y la ruta del pescado. Y de hecho hay un libro que detalla muy, lo caracteriza muy bien, ¿no? Lo que era esta ruta, ¿no? Ediciones Plural ha sacado este libro, ¿no? Si lo pueden comprar, no sé, creo que la versión web no está disponible. PDF, perdón. Entonces ya tenemos esas dos rutas, ¿no? Entonces, a partir de esa época, Bolivia ha ido especializando su logística a través del Puerto de Arica, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente después viene la Guerra del Pacífico y finalmente ese territorio que era peruano en una primera instancia se vuelve parte de la República de Chile, ¿no? Pero como Bolivia ha perdido su cualidad marítima, ¿no? Su acceso a la costa, Chile ha tenido que generar una serie de beneficios para de alguna forma paliar esa falta de acceso hacia el Pacífico. De ahí justamente nace el Tratado de 1904, ¿no? El Tratado de Paz y Amistad, que más allá de establecer los nuevos límites, ¿no? Con la República de Chile, también establece estas facilidades que hasta en la actualidad se mantienen. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque más allá que esté en un tratado, definitivamente estas cualidades, estos beneficios que nos da la República de Chile, ¿no? Repercuten favorablemente en algunas de las operaciones logísticas que nosotros podemos realizar a través del Puerto de Arica, ¿no? Entonces, el Tratado de 1904 establece algunas características, ¿no? Uno, que ese régimen de libre tránsito, ¿no? El más amplio y libre tránsito que Chile dice tener hacia Bolivia, ¿no? Se va a mantener en dos posiciones. Uno, lo que es el puerto de Arica y el puerto de Antofagasta, ¿no? Entonces, así lo menciona el tratado, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando nos vamos por Iquique, ese tratado, ese régimen de libre tránsito no se encuentra en Iquique, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo establece el tratado. Pero bueno, de alguna forma, en algún momento, claro, eso se puede extender hacia otros puertos, pero por el momento, desde 1904 hasta la actualidad, ese régimen de libre tránsito solamente está en Arica y en Antofagasta. ¿Qué otra cosa establece, no? Que en estos dos puertos, Bolivia tiene la potestad de establecer a su agente aduanero, ¿no? Entonces, el agente aduanero es un concepto que en esa época se entendía como la aduana del país, ¿no? Pero a la fecha se ha tergiversado un poco, ¿no? Y lo que actualmente, el que funge esa función de agente aduanero es la empresa pública de Bolivia, que es la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, ¿no? Entonces, ellos son el agente aduanero, es la representación de Bolivia en el puerto de Arica y en el puerto de Antofagasta, ¿no? Entonces, básicamente, su principal función como agente aduanero es hacer prevalecer el tratado, ¿no? Entonces, esa es su función. Entonces, al ser nuestra representación, es prácticamente nuestro defensor respecto a los derechos de la mercancía en esos dos puertos, ¿no? Entonces, su función es hacer prevalecer esos tratados. Para que lo haga bien o mal, eso ya es otro tema, ¿no? Otra característica muy importante es que el Tratado de 1904 establece que toda la carga de importación, es decir, toda la carga que viene a través del puerto de Arica y que tiene como destino final Bolivia, puede permanecer libre de costos de almacenamiento hasta un año, ¿no?
Entonces, imagínense un año libre de costos de almacenamiento. Entonces, si yo estoy importando cualquier mercancía y establezco y menciono que es carga boliviana en tránsito, y si yo así lo deseo, lo puedo dejar un año en lo que es el espacio del puerto de Arica, ¿no? Y de hecho, esta es una estrategia que utilizan mucho los fierreros, ¿no? O sea, me refiero a los fierreros, a las empresas que traen fierro, ¿no? Estas empresas grandes, Salki, Monterrey, eh, Salki, Monterrey, ¿qué otras empresas más hay? Eh, bueno, ahorita se me han ido todos los nombres, pero todas estas empresas, ¿no? Que importan fierros para la construcción, de hecho utilizan al puerto de Arica como un almacén, ¿no? Entonces, eso es una estrategia muy interesante porque si esa carga, por ejemplo, eh, se transitaría a Bolivia, acá se tendrían que pagar gastos de almacenamiento, ¿no? Los gastos de inventario. Entonces, esos costos, los que hemos visto, ¿se acuerdan, no? Los costos directos e indirectos, cuando conceptualizábamos el DFI, seguridad, personal, agua, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que ser pagados por el importador. Pero en vez de eso, pasamos esos costos al puerto de Arica, ¿no? Entonces, el puerto de Arica tiene una empresa que administra todo ese espacio, que es un consorcio de Chile, ¿no? El famoso TPA, Terminal Puerto Arica, ¿no? Que es un consorcio de pequeñas empresas. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Entonces, si yo quiero de alguna forma beneficiarme de esos 365 días libres, entonces yo tendré que armar mi logística para que, número uno, la carga obviamente esté preparada como para soportar el ambiente, ¿no? Para que pueda permanecer el tiempo que yo requiera en puerto, ¿no? Tomando en cuenta que es la costa, ¿no? Entonces las condiciones de humedad son bastante altas, ¿no? La salinidad que de hecho tiene, ¿no? Es también alta. Hay que tener esas consideraciones, ¿no? Pero puede ser una muy buena opción. Entonces, además de los 365 días libres de costos de almacenamiento para la carga de importación, después se ha perfeccionado, ¿no? En un acuerdo, años después, décadas después, que también establece que para toda la carga de exportación, ¿no? Toda esa carga se puede beneficiar de hasta 60 días libres de costos de almacenamiento, ¿no? Entonces, eso es 2 meses, ¿no? Pero eso es para la carga de exportación, ¿no? Entonces, y de hecho, acá les voy a mostrar, voy a hacer un zoom a lo que es la imagen de lo que es el puerto de Arica, y van a ver que ahí tenemos esas lonas verdes, ¿no? Esas lonas verdes lo que están cubriendo es soya. Esa es soya que viene del oriente boliviano. Entonces, los productores de soya también se pueden beneficiar de estos 60 días, y de hecho lo hacen, ¿no? Entonces, llevan toda la soya hasta el puerto, y como el puerto de Arica no tiene la infraestructura, ¿no? Me refiero a los silos para almacenar esta carga, solo hace de una forma un tanto empírica, ¿no? Que es básicamente colocarlo en el suelo, hacer como bloques de contenedores hacia el frente y hacia el costado para que el aire, para que el viento no lo disperse, y encima para que no se lo coman los pájaros, ¿no? Las aves que habitan en el puerto, ¿no? Se les coloca una lona verde. Entonces, de esa forma se puede almacenar. Y una vez que llega el buque, esa soya es movilizada hasta el muelle, ¿no? Hasta el muelle hasta esta zona, donde posteriormente ya es cargada, ¿no? ¿Se acuerdan de las modalidades de fletamento? Bueno, entonces de esa forma se va operando. Entonces ya saben, 365 días para la importación y 60 días para la carga de exportación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del puerto de Arica, ¿no? Respecto a lo que hemos analizado. El puerto de Arica es un puerto especializado en el manejo, especialmente, ¿no? De contenedores, ¿no? Si bien es un puerto que se quiere especializar en el manejo de contenedores, puede manejar todo tipo de carga. Es por eso que lo denominamos como un puerto multipropósito, ¿no? Puede manejar carga suelta, puede manejar carga a granel, puede manejar carga unitizada, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es carga unitizada están los contenedores. Carga de proyecto de grandes dimensiones también. De hecho, muchos proyectos que son estratégicos para Bolivia, ¿no? Ya desde el ámbito del sector transporte,
hidrocarburífero, eléctrico, ¿no? Se han realizado a través del puerto de Arica, ¿no? Entonces, tiene ya esa especialización como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que la conexión con el puerto de Arica es es a través de un solo modo de transporte, ¿no? Entonces, ustedes saben que es el transporte eh, rodoviario, ¿no? Básicamente el transporte por camión. Entonces, esa es la única forma de conectarnos con el puerto de Arica. Ustedes han escuchado sobre la problemática que se tenía con el tren, sobre lo que es la reactivación del tren, ¿no? Y de hecho, también eso está dentro del tratado, ¿no? Eso es algo que en el 2005 se ha paralizado por una inundación que hubo, ¿no? Una riada en el sector de Chile. Y 15 años después, ¿no? Cuando ya nuevamente se estaba reactivando el segundo modo de transporte para nuestra conexión con Arica, que definitivamente iba a abaratar los costos de comercio exterior, ¿no? Ustedes, bueno, conocen que el sector del transporte internacional boliviano se ha opuesto rotundamente a que se reactive el tren, ¿no? Y eso es una posición que la tienen bastante marcada. ¿Por qué? Porque ellos intuyen que eso les quitaría carga para movilizar, ¿no? Entonces ahí tenemos un monopolio de un solo modo de transporte, ¿no? Del sector de transporte internacional. Obviamente está mal, ¿no? Porque eso quita competitividad al comercio exterior, ¿no? Entonces, si queremos generar competitividad, tenemos que reducir nuestros costos. Y parte de la estrategia de reducción de costos es definitivamente que diversificar nuestros modos de transporte, ¿no? Entonces, bueno. Pero en la actualidad solamente tenemos la conexión vía transporte terrestre. Respecto a lo que son la infraestructura marítima del Puerto de Arica, ¿no? Ustedes se acuerdan del calado, ¿no? Hablábamos del eslora y el calado. El calado actualmente que tiene el Puerto de Arica está entre los 10 y 11 metros. Entonces pueden arribar buques de tipo Panamax, ¿no? Por ejemplo, este buque que ven en la pantalla, ¿no? Es un buque Panamax, ¿no? Que puede transportar entre 3.500, 4.000 contenedores, ¿no? Entonces, no se necesita más para el comercio de Bolivia, ¿no? Considerando que somos el principal cliente del Puerto de Arica, ¿no? No necesitamos ampliar la capacidad, por ejemplo, para un buque post-Panamax, ¿no? Porque nuestro comercio no es tan grande, ¿no? Entonces, con tal de tener estas características, es suficiente para el comercio de Bolivia, ¿no? Entonces, gran parte de las importaciones respecto a lo que es carga contenerizada utiliza el puerto de Arica, ¿no? Y eso se da por las ventajas también que ya les había mencionado. Respecto a lo que es la distancia, el puerto de Arica es el que refleja una menor distancia, está alrededor de 450 kilómetros de Bolivia, ¿no? Entonces, es una distancia muy corta. Es por eso que, de alguna forma, nuestra logística se va especializando a través de este puerto. Ahora, la ventaja del Puerto Arica es también que tiene su zona de respaldo, ¿no? El antepuerto que está a 12 kilómetros. Entonces, de alguna forma, eso facilita las operaciones principalmente para la exportación. Entonces, de alguna forma, obviamente el Puerto Arica tiene sus limitantes respecto a espacio, infraestructura y otras condicionantes, ¿no? El nivel de servicios y demás. Lo que lo hace dificultoso es la relación con SPB, ¿no? Entonces, ASPB tiene la función de defender el tratado, ¿no? Y el Puerto de Arica, claro, tiene una visión mucho más empresarial, ¿no? Entonces, ahí colisionan dos visiones, ¿no? Y es por eso que periódicamente se da algún tipo de conflictos por esta relación como tal, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos porque durante los siguientes meses puede que surja nuevamente un conflicto por ahí, ¿no? Pero bueno, ojalá que no. Entonces, esas son las condiciones favorables del puerto de Arica, ¿no? Aquí, en este tipo de puerto, igual pueden ingresar los buques portacontenedor, los buques graneleros eh, para comprar la soya, para carga mineral,
y también para carga suelta, carga de proyecto de ser necesario. Entonces, este es el puerto más importante para nuestro comercio. Después tenemos al puerto de Iquique, ¿no? Que está un poquito más al sur. Aquí está. Y el puerto de Iquique es un puerto que no está dentro del régimen de libre tránsito, ¿no? Pero es un puerto que es, diríamos, casi el gemelo del puerto de Arica respecto a la diversidad de servicios e infraestructura que tiene. Sin embargo, su principal, véase debilidad o fortaleza, es que, por ejemplo, la SPB no está presente en el puerto de Iquique, ¿no? Entonces, al no estar presente, ahí tenemos un intermediario menos que con el cual lidiar, ¿no? Y eso tal vez en algunos casos representa costos más bajos. ¿Cuál es la principal característica del puerto de Iquique? En el caso del puerto de Arica es solamente en todo su perímetro existe una empresa que es la concesionaria. En el puerto de Iquique tenemos un sector que es una concesión exclusiva y tenemos otro sector que es el multioperado, es decir, donde hay varias empresas. Entonces, tenemos varias alternativas con las cuales jugar en el puerto de Iquique. Entonces, si bien la SPB, les decía, no está presente en el puerto de Iquique, tampoco está presente ese beneficio de los 365 días libres de costos de almacenamiento, ni los 60 días para la exportación, ¿no? Definitivamente para poder tener una libertad para que nuestra carga se pueda mantener sin pagar almacenamiento, depende de una negociación directa con el operador del puerto de Iquique. Entonces, ustedes como importadores, exportadores, se acercan y ya pueden negociar, ¿no? Un término para que su carga no pueda pagar ese almacenamiento. Entonces, pero no va a ser 365 días, ¿no? Imposible. Será pues máximo 15 días y eso, ¿no? Tal vez menos. Va a depender mucho de la cantidad de carga que ustedes estén movilizando. Entonces, el puerto de Iquique, de igual forma, ¿no? Es un puerto que estamos utilizando bastante durante los últimos años porque ha establecido estas conexiones directas con China, ¿no? Con los puertos asiáticos. ¿Se acuerdan que en una clase, ¿no? Había una pregunta de esas y les había mencionado que en el puerto de Arica se dragó una parte de un muelle para tener más profundidad, justamente con el propósito de que estas líneas navieras puedan tener ese vínculo directo con los puertos asiáticos, al igual que el puerto de Iquique, ¿no? Entonces, el puerto de Iquique tiene una conectividad muy interesante con los puertos de Asia, ¿no? De hecho, muchas de las exportaciones que van hacia ese lado, ¿no? Que salen a través del puerto de Iquique. Entonces, no me olvidé mencionar el caso del puerto de Arica, pero las principales líneas navieras mundiales, FCC, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd y otras, pero las principales, ¿no? Están presentes en el puerto de Arica y en el puerto de Iquique, en los dos lugares, ¿no? Entonces, eso lo hace una alternativa muy interesante para el comercio como tal, ¿no? Y la conexión que tenemos con el puerto de Iquique es similar a la puerta de Arica, ¿no? Entonces, ahí es solamente a través de transporte carretero. Está un poco más lejos, pero no es la gran distancia, no hay la gran diferencia, ¿no? Son unos 70 kilómetros más lejos, entonces eso nos repercute como tal. Entonces, también viene siendo una opción interesante para nuestro comercio. Después tenemos al puerto de Antofagasta. Este puerto sí está dentro del régimen de libre tránsito. Acá está. Este es el puerto de Antofagasta, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del Hinterland, el Foreland, ¿no? Habíamos dicho que el Hinterland del puerto de Antofagasta es la producción tradicional minera de Bolivia, ¿no? Que está principalmente ubicada en los departamentos de Oruro y Potosí. El puerto de Antofagasta es un puerto que está especializado en el manejo de graneles sucios, ¿no?
me refiero básicamente a los minerales, ¿no? ¿Por qué? Porque su hinterland es la producción minera de Bolivia y Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué no importamos a través del puerto de Antofagasta, ¿no? ¿Por qué no traemos contenedores a través del puerto de Antofagasta, no? Por los costos, justamente, ¿no? El puerto de Antofagasta, ¿no? Aquí lo voy a reducir, ¿no? Ahí está Bolivia. Y el puerto de Antofagasta está abajo, ¿no? Entonces, como pueden observar, tiene una distancia mucho mayor con el eje troncal. Entonces, respecto a lo que son los costos, son mucho más altos si quisiésemos realizar una importación por ahí en comparación con lo que es Arica y Iquique. Además, la infraestructura carretera es deficiente, ¿no? Nuestra conexión con el puerto de Antofagasta se realiza principalmente a través de una vía férrea, ¿no? Que en la actualidad administra Ferroviaria Andina. Entonces, si bien les decía, en el caso de Arica y Iquique tenemos la dependencia del transporte carretero, ¿no? Pero en el caso del puerto de Antofagasta es transporte férreo, ¿no? Entonces los costos son menores. Y ese transporte férreo también se ha especializado en el manejo de concentrado de mineral. Y es por eso que el puerto de Antofagasta también tiene esa especialización. Entonces, los hinterlands de los puertos que ya hemos mencionado son distintos, como ustedes pueden observar, ¿no? Entonces, si ustedes están realizando, por ejemplo, quieren hacer una exportación de banano, ¿no? No lo van a hacer a través del puerto de Antofagasta, ¿no? Imposible. Lo harán a través del puerto de Arica o el puerto de Iquique, ¿no? Pero si ustedes quieren exportar minerales, bueno, entonces seguramente una muy buena opción será el puerto de Antofagasta. O si, en todo caso, su importación tiene como destino Potosí, ¿no? O tal vez Oruro, también se podría ver la forma de realizarlo a través del puerto de Antofagasta, aunque el puerto de Iquique está mucho más cerca de Oruro incluso, ¿no? Pero entonces sería como el Hinterland de Potosí, ¿no? Pero va a depender mucho del tipo de carga. Como les había mencionado, Antofagasta es un puerto principalmente especializado en el manejo de graneles sucios. Y bueno, finalmente tenemos dos opciones, que es el puerto de Matarani y el puerto de Hilo, ¿no? Pues se ha hablado mucho del puerto de Hilo, que el puerto de Hilo es nuestra solución a la dependencia con los puertos de Chile, etc. Sin embargo, el puerto de Hilo es un puerto muy limitado, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que les mencionaba. Para llamarse una alternativa portuaria, debería tener las mismas condiciones que con los puertos que quiere competir, ¿no? Y el puerto de Hilo no reúne las características actualmente como para competir con el puerto de Arica o el puerto de Iquique. ¿Sí se están realizando inversiones? Sí. ¿Alcanza para competir con los puertos de Arica y Iquique? No, no alcanza. Entonces, definitivamente se tiene que realizar más inversiones, ¿no? Entonces, la principal deficiencia está en la conectividad que tiene el puerto de Hilo, ¿no? En el puerto de Arica, en el puerto de Iquique, habíamos dicho que llegan las principales líneas navieras, pero en el puerto de Hilo no existe eso, ¿no? Las únicas naves que llegan son las que uno alquila para que específicamente lleguen al puerto de Hilo. Entonces, si yo estoy fletando el 100% de un buque y le digo que atraque en el puerto de Hilo porque yo así lo decido, sí lo puedo hacer, sí puedo utilizar el puerto de Hilo. Pero si yo estoy utilizando, si estoy trayendo o exportando contenedores, ¿no? 10 contenedores, 50 contenedores. ¿Le puedo decir a la línea naviera, quiero que lo hagas por el puerto de Hilo? No, porque la línea naviera tiene la misión de hacer su logística, ¿no? Entonces, yo le puedo decir a dónde quiero que llegue ese contenedor, pero no le puedo decir por qué puertos debe pasar. Entonces, ellos tienen, por motivos de eficiencia, ¿no? Un vínculo con los puertos en donde existe operativa que les permita tener unos tiempos y costos adecuados, al igual que todos, ¿no? Y el puerto de Hilo no alcanza para que atraquen en ese lado. Entonces, el puerto de Hilo sí es una opción para la importación de carga suelta, ¿no? Los fierreros últimamente también están escogiendo el puerto de Hilo. ¿Por qué? Porque ellos alquilan el 100% de una nave y
ellos pueden escoger a qué puerto llega esa nave, ¿no? Y con una negociación directa con el puerto de Hilo, sí pueden, de alguna forma, tener tarifas un poco más bajas que las que oferta Arica o Iquique. Entonces, es por eso que algunas naves llegan a Hilo, ¿no? Pero de ahí a que sea una alternativa, está muy lejos de ser, ¿no? La otra característica es que en este puerto también está presente la SPB, ¿no? Entonces, ellos son nuestros representantes intermediarios, se podría decir así, ¿no? En el puerto de Hilo. Entonces, toda la carga de importación tiene que pasar necesariamente a través de la SPB, y eso, bueno, le puede restar algún tipo de competitividad a las tarifas que se podría negociar directamente con el administrador del puerto de Hilo. La conexión que tenemos con el puerto de Hilo es también netamente carretera, ¿no? Obviamente que está mucho más lejos porque tenemos que pasar por Desaguadero para llegar al puerto de Hilo, ¿no? Entonces, no es la gran distancia, pero de aquí a unos años se va a terminar la ruta carretera Viacha, Hito 4, Viacha, Hito 4, que nos va a conectar directamente con los puertos, con el sur peruano, ¿no? Entonces, esa carretera va a ahorrar tiempos como tal para conectarnos con los puertos de este sector, ¿no? Sin embargo, lo que va a repercutir, lo que desfavorablemente es el tema de la infraestructura portuaria como tal, ¿no? Del puerto marítimo en el sector de Hilo. Y después tenemos el puerto de Matarani. En el puerto de Matarani también es una alternativa. A ver. Me voy a ir un poquito más al norte. Como ustedes pueden ver, está mucho más lejano, pero de todos los puertos que hemos analizado, definitivamente el puerto de Matarani es el puerto que mayores condiciones respecto a infraestructura tiene, ¿no? Está por demás, ¿no? Que tiene mucha más infraestructura que el puerto de Arica o el puerto de Iquique. Como pueden observar aquí voy a hacer un zoom, ¿no? Tiene silos para el manejo de carga a granel. De hecho, por el puerto de Matarani se dice que es un puerto especializado en el manejo de carga a granel sólida y líquida, ¿no? Puede manejar graneles limpios, como sucios, como líquidos, ¿no? De hecho, las exportaciones de alcohol que vienen procedentes de Bolivia, ¿no? Salen a través del puerto de Matarani porque tiene infraestructura, tiene tanques para almacenar este tipo de carga, ¿no? Entonces tiene silos y tanques, ¿no? Y eso lo hace una alternativa muy interesante, pero para la carga a granel, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tampoco tenemos un beneficio respecto a lo que son tiempos libres de almacenamiento, pero eso ya va a depender directamente de la negociación con el puerto de Matarani, ¿no? Con la concesión que administra el puerto de Matarani, que es TISUR. Entonces, es una opción también muy interesante. Lo único que lo desfavorece para nosotros es la distancia. Los fletes terrestres para llegar al puerto de Matarani generalmente son un 50 o un 70% más caros respecto a lo que es el puerto de Arica o el puerto de Iquique, ¿no? Entonces, eso hace que muy pocos exportadores puedan ver esa alternativa de Matarani, ¿no? Pero lo que es respecto a infraestructura, es un puerto que sobrepasa lo que tiene el puerto de Arica y Iquique, ¿no? Eso es al lado del Pacífico. No sé si ustedes tienen algunos comentarios sobre lo que hemos venido conversando. Bueno, entonces, ya que hemos visto el tema del Pacífico, nos vamos al Atlántico. Entonces, nuestra salida como Bolivia a través del Atlántico se da a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero antes de salir a la hidrovía, ¿no? La hidrovía es una vía fluvial que nos conecta con el Océano Atlántico. Esta vía fluvial, ¿no? Tiene un largo de aproximadamente 3.400 kilómetros, ¿no?
Es una vía fluvial muy grande. Entonces, para conectarnos nosotros con la hidrovía, tenemos algunas alternativas. Y lo que están viendo acá es la frontera que tenemos con Brasil, ¿no? Entonces, este sector se llama Puerto Quijarro, el municipio de Puerto Quijarro, ¿no? Esa línea blanca que ven en la pantalla es la división, la frontera que tenemos con Brasil. Y acercándonos un poquito más, lo que vamos a ver es que tenemos tres alternativas como Bolivia en ese sector para salir a la hidrovía. Que lo interesante es que no están en un país de tránsito, sino están en Bolivia como tal. La primera alternativa es Puerto Jennifer. Este es el complejo portuario de Puerto Jennifer, ¿no? Entonces, si en el Pacífico, por ejemplo, veíamos que tenemos contenedores, en el Atlántico vamos a ver que tenemos barcazas. ¿Cuál es la diferencia entre un contenedor y una barcaza? Que una barcaza, ¿no? Tiene puede medir, tiene 12 metros de ancho y 48 metros de largo, ¿no? Y las barcazas son estas unidades que tenemos acá. Entonces pueden ver que son como cajitas de fósforo, ¿no? Y en esas barcazas se embarca la mercancía. Y una de las características también principales es que estas barcazas pueden llevar, ¿no?, aproximadamente 3.500 toneladas de carga, ¿no?, versus un contenedor que puede llevar 25, 30 toneladas, ¿no? Entonces, 25, 30 versus 3.500, claro, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, en las vías fluviales generalmente siempre se utiliza el sistema de barcazas y remolcadores, ¿no? Entonces, un convoy de barcazas es un convoy de una matriz de barcazas de 4x5, por ejemplo, ¿no? Ese es un convoy, ¿no? Entonces ahí tenemos 20 barcazas. El convoy consta de 20 barcazas que están siendo jaladas con un remolcador. Y lo que les mencionaba, ¿no? Puerto Jennifer es un puerto que al estar en la salida que tiene Bolivia hacia la hidrovía, es un puerto que se especializa en el manejo de graneles, ¿no? Ha intentado ingresar al tema de contenedores, ¿no? Sin embargo, competir con el Pacífico, con los puertos del Pacífico en el tema de contenedores es muy complejo en este sector. Y esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los tiempos de tránsito son muy altos. Una exportación de Santa Cruz hasta a través del Pacífico, ¿cuánto tiempo tarda de llegar desde la ciudad de Santa Cruz hasta el puerto de Arica, por ejemplo? Tarda entre 2 y 3 días, ¿no? Salir desde este complejo, ¿no? Esta es Bolivia, ¿no? Entonces, el punto final de la hidrovía, ¿no?, que está mucho más abajo, voy a recortar un poco todo, ¿no? El punto final de la hidrovía está en este sector, ¿no? Aquí están viendo a Bolivia, ¿verdad? Ahí, ¿no? Donde dice Puerto de Nueva Palmira, ¿no? Lo voy a acercar un poquito más. Acá, Puerto Nueva Palmira. Ese sector es el punto final de la hidrovía, ¿no? Y llegar desde el puerto que estamos viendo, que es Puerto Jennifer, que está en territorio boliviano, hasta el Puerto Nueva Palmira, es un tránsito de aproximadamente 30 a 40 días. Entonces, imagínense ese tiempo de tránsito. Y no estamos hablando del tiempo que aún nos va a tomar conectarnos con el destino final, que puede ser, imagínense, China, ¿no? Si nos conectamos para ir a China, que ya son 30 días en alta mar, eso hay que sumarle otros 30, 40 días solamente para recorrer la hidrovía. Entonces, son tiempos muy altos, ¿no? Pero, ¿cuál es el beneficio? Si por un lado tenemos la debilidad de los tiempos, por el otro lado tenemos la fortaleza de los costos, ¿no? Entonces, los sistemas fluviales, de hecho, son los más baratos, ¿no?, los más
competitivos entre todos los modos de transporte. Exportar soya a través de la hidrovía, ¿no?, representa un 30 a 40% menos costoso que realizarlo por el Pacífico, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Si nosotros, dentro de cualquier cadena logística, circuito logístico, siempre nosotros tenemos que analizar esas dos variables, el tiempo y el costo. Si por alguna razón yo necesito sacrificar mis costos, ¿no?, para optimizar mis tiempos, se tiene que hacer. Pero por el otro lado, si yo puedo sacrificar tiempos para reducir mis costos, también es una opción muy interesante, ¿no? Entonces, si la negociación que yo voy a realizar parte bajo la premisa de que mi tiempo de tránsito para llegar hasta el destino final va a ser de 60 días, bueno, podré utilizar la hidrovía, ¿no? Entonces, así mis costos van a ser menores. Pero estos puertos que tenemos en el sector boliviano son puertos que principalmente están abocados al manejo de carga a granel, ¿no? Lo mismo que en el paso del Pacífico, ¿no? El hinterland de estos puertos es la producción de soya en el oriente de Bolivia, ¿no? Entonces, estos tres puertos se han especializado en el manejo de esa carga. Sí quieren ingresar al tema de contenedores, pero es muy complicado realizarlo, ¿no? Ojalá que a partir de un trabajo público-privado se pueda desarrollar, ¿no?, e incentivar ese tipo de operación con la carga contenerizada, porque sería muy interesante. Pero más allá de eso, tenemos al puerto Jennifer, que les había mencionado que está acá, ¿no? Después tenemos al puerto Aguirre, o Central Aguirre, que es el puerto más antiguo en este sector, que también está especializado en el manejo de carga a granel, ¿no? Y también se realiza importaciones, ¿no? De hecho, YPFB hacía mucha importación de aditivos de gasolina a través de la hidrovía, ¿no? Estos aditivos que procedían de Argentina, ¿no? Entonces se utilizaba la hidrovía, ¿no? En la actualidad, pero han cambiado un poco su logística por ahí. Y finalmente tenemos Gravetal, el puerto de Gravetal, que está acá, ¿no? Ahí está Gravetal. Entonces, estos tres puertos, como les había mencionado, están especializados en el manejo de carga a granel. La pregunta, ¿yo puedo subir un buque hasta estos tres puertos? No, no puedo. ¿Por qué? Porque la profundidad que tenemos en este sector, ¿no? Si en el Pacífico les decía que tenemos los puertos de Arica, Quito y Iquique tienen más o menos 11 metros de profundidad, acá la profundidad aproximada es de 1.7 metros, ¿no? Está entre 1.5 a 1.7, ¿no? Una profundidad es muy bajita. Entonces, esos buques enormes que vemos en el Pacífico no pueden ingresar a este sector. Por ende, toda la carga tiene que salir en barcazas, ¿no? En barcazas como tal. Y nosotros salimos a través del canal Tamengo hacia la hidrovía. La hidrovía es esto que les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Este río, ¿no?, en forma de C, es la hidrovía como tal. Entonces, como pues, ustedes pueden ver, tenemos que conectarnos por ese canal que se llama el canal Tamengo, para salir de la hidrovía. Y a través de la hidrovía nosotros tenemos que circular 30 a 40 días hasta llegar a final de la hidrovía. Y además, como nosotros estamos transportando en barcazas nuestro producto, en algún momento a lo largo de la hidrovía, que es a partir del puerto de Santa Fe, ya en territorio argentino, ya se puede hacer el transbordo a los buques estos buques de gran calado, ¿no? Entonces, eso implica también costos, ¿no? Realizar cualquier operación logística, las operaciones de transbordo representa también un costo. Pero bueno, por un lado hemos visto lo que es la salida al Pacífico y por el otro lado la salida al Atlántico. ¿Tienen algún comentario hasta acá?
Bueno, Dicen, entonces, buenas noches, una consulta. perdón. Eileen, por favor. Sí, una consulta, ingeniero, buenas noches. Por la hidrovía llega también en lo que es el tema del combustible, ¿puede ser? Sí, como les mencionaba, YPFB hace años atrás importaba, ¿no?, sus aditivos a la gasolina a través de la hidrovía y también diésel, ¿no? Pero conozco que a la fecha eso lo estarían realizando principalmente por el Pacífico, ya no tanto por el Atlántico. Ah, ya. Bueno, gracias, ingeniero. Ingeniero, otra pregunta. A ver, Janet, ¿cómo estás? Ingeniero, buenas noches, bien, gracias. Ingeniero, dígame, ¿y sobre el puerto Bush hay movimiento o es un proyecto que se habla en cuanto al puerto Bush? Puerto Buch. Puerto Buch está en el Triángulo Fioyanini. Esta colita que es bien característica de Bolivia, ¿no? Esa colita que vemos, ahí está Puerto Buch. La ventaja de Puerto Buch es que, voy a hacer zoom, es que está sobre la hidrovía misma, ¿no? Pero si la ventaja es que Puerto Buch está en la hidrovía, ¿no?, la desventaja es que no tenemos ningún tipo de infraestructura ahí, a no ser un muelle. Esto es lo que tenemos en Puerto Buch. Este es el puerto Buch, ¿no?, el muelle de Puerto Buch. Como pueden ver, no tenemos ningún tipo de infraestructura. Actualmente solamente la empresa siderúrgica del Mutul exporta hierro por este sector, ¿no? Este pequeño muelle que ustedes ven en la pantalla es lo único que existe. Y a la fecha es solamente un proyecto que se está avisorando, ¿no? La complejidad de Puerto Buch es que pasa a través de una reserva natural, ¿no?, que es el Pantanal boliviano. Y ese sector es proclive a inundaciones en algunos sectores del año. Entonces, hay diversos proyectos, ¿no? Diversos proyectos de crear el ingeniero Basoberry, ¿no?, que ha sido un gran visionario respecto a lo que era la logística de Bolivia. Él ha planteado hacer un canal fluvial, por ejemplo, artificial, ¿no?, que conecte el sector donde están estos puertos que les había mostrado, ¿no?, que conecte directamente con Puerto Buch, así para que los costos sean menores. Otro proyecto es hacer una vía ferroviaria, ¿no?, que esté en una plataforma para así evitar las inundaciones, ¿no? O la otra alternativa es la carretera, ¿no? Y actualmente, de hecho, ¿no?, como los camiones llegan hasta este punto es a través de carretera, pero la carretera es una carretera de tierra, ¿no? No tiene las condiciones para realizar transporte internacional. Entonces, a la fecha, eso es solamente un proyecto. Se ha hablado mucho de Puerto Buch, pero se ha hecho muy poco. Entonces, ojalá que en algún momento se pueda hacer algo. Sin embargo, de igual forma, ¿no?, ¿cuál sería el hinterland de Puerto Buch? ¿No? Sería el sector de la producción del oriente. No sé si los importadores o exportadores podrían escoger a Puerto Buch como una opción, compitiendo con Puerto Arica, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no?, cuál es la carga que pretendería movilizar Puerto Buch. Pero esa es la situación como tal en la actualidad. Gracias, ingeniero. Bueno, vámonos al solver. Entonces, ya les he pasado nuevamente el archivito. Yo voy a finalizar lo que estaba compartiendo. Dice, buenas noches, una consulta. Araceli, ¿Por qué sí, dice, ¿por cuál plataforma envió el archivo? En Zoom no me sale nada. acá por el chat del Zoom, en el chat.
no puedo visualizar nada. Mm. ¿Podría volverle a enviar, dice, por Sí, favor? sí, claro, claro, ahorita lo envío. Gracias. Se llama Ejemplos sin resolver Solver. Ahí dice de mí para todos, ¿no? Ahí está. En la parte del chat está, en el sector derecho. Bueno, yo voy a abrir mi Excel un ratito. Entonces, bueno, para realizar un tipo de introducción. El tema del solver es una herramienta que está presente en el Excel que utiliza lo que es la programación lineal. La programación lineal para resolver un problema. Este problema tiene como objetivo la optimización de una variable. Entonces, cuando hablamos de optimización, hablamos de maximización o minimización, ¿no? Entonces, nosotros como emprendedores, ¿no? Como dueños de un negocio, ¿qué quisiéramos maximizar? Nuestras utilidades, ¿no? Desde el otro punto de vista, si nosotros fuésemos gerentes de logística, ¿no? O estaríamos realizando o administrando una operación de exportación e importación que quisiésemos minimizar nuestros costos o nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ingresa justamente la herramienta del solver para, de alguna forma, ayudarnos a hacerlo. Acá está. Entonces, ya lo han abierto en sus computadoras. Un momentito, Lice, por favor. ¿Han podido descargar el archivo del chat? Sí. Ok. Sí, Lice, ya pude. Ok. Entonces, Dicen, buenas noches, perdón, yo no he podido descargar lo que ha mandado, dicen, no me ¿no llega. sale? Ya. Claro. Ujú. A ver, voy a volver a enviar una vez más. ¿Listo? Entonces, hasta que puedo enviarlo. Ingeniero, igual a mí no me sale el archivo. No le sale el archivo en el chat. Qué raro. Solamente me sale los chats de Benedicto que envió. Es lo único que he podido visualizar. A ver. Sí, yo también estoy visualizando, ¿no? A ver, abran su chat, manténganlo abierto. Y, Araceli lo envió al grupo de comercio internacional del grupo de chat que tenemos. ok, muchas gracias. Pero una vez más, por si acaso, estoy enviando. ¿Ya? Me aparece red desconectada. Red desconectada, red desconectada. Ok, entonces cárguenlo por favor de ese archivo que su compañera les envió para los que no tienen, no pudieron descargar del chat. Entonces, ahora sí voy a compartir. En la pantalla tienen la mejor forma de aprender el solver, ¿no? Es a través de una opción de maximización o minimización, ¿no? Entonces, si queremos maximizar o minimizar algo, esta es una herramienta indicada para hacerlo. Entonces, aquí no existe teoría, ¿no? Existe solamente práctica, ¿no? Entonces, la forma de practicar es solucionando ejercicios o ejemplos. Entonces, lo que sí les voy a enseñar es cómo funciona el solver, ¿no? Como tal. Entonces, acá en la pantalla lo que están viendo es un problema de distribución, ¿no?
donde en el primer cuadro tenemos los costos de envío, ¿no? Este ejercicio, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos 3 fábricas que están colocadas en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Estas fábricas producen un bien, ¿no? Y nosotros tenemos que enviar unidades a algunos mercados de exportación que tenemos, ¿no? Londres, en este caso lo que dice, ¿no? Londres, París, California y Amberes. Entonces, ahí lo que el primer cuadro dice que son, lo que menciona, son los costos de envío, ¿no? Expresados por unidades. ¿Cuánto me cuesta enviar una unidad desde La Paz hasta Londres? $45.54, ¿no? Entonces, obviamente, eso se parametriza fácilmente y se puede cambiar respecto a las necesidades que ustedes tengan en sus empresas, ¿no? Entonces, acá lo que buscamos, ¿no? Cuando hablamos de costos, lo que buscamos es minimizar como tal, ¿no? Entonces, en la segunda tabla, ¿no? Ahí vamos a tener las unidades que se tienen que enviar, ¿no? Y para eso tenemos que tener límites, ¿no? Por ejemplo, en la fila 17, ahí dice contratos de venta, ¿no? En el caso de Londres, 6.340, París, 4.600, California, 2.420 y Amberes, 4.220. Eso es lo que yo me comprometí a enviar, ¿no? Es decir, yo tengo 4 contratos ya cerrados para exportar esa cantidad de unidades a esos mercados, ¿no? Pero tengo 3 fábricas, ¿no? Diseminadas que producen el mismo bien. Entonces, acá la pregunta es cómo puedo optimizar mis envíos respecto a los costos que tengo, ¿no? Pero para eso hay que considerar otra cosa, ¿no? Las fábricas no tienen, pues, una capacidad ilimitada de producir un bien, ¿no? Tiene que tener una capacidad de producción máxima, ¿no? No puedo decir que La Paz va a fabricar, pues, 2 millones, ¿no? Porque su capacidad de producción es limitada, es finita, ¿no? Entonces, tenemos que también conocer ese dato. Y de hecho, eso está en la columna G, ¿no? Donde dice capacidad de producción máxima. Ahí lo que nos está diciendo es que La Paz puede producir máximo 6.800 unidades, Cochabamba 5.300 unidades y Santa Cruz 5.750. Entonces, tenemos que generar un equilibrio, ¿no? Nuestros contratos de venta versus lo que producimos, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a hacer a mano alzada. Por ejemplo, si yo tengo que enviar desde La Paz a Londres, ¿no? A Londres tengo que enviar 6.340 unidades, ¿no? Entonces, bueno, La Paz puede aportar con 2.000, Cochabamba con otros 2.000 y Santa Cruz con 2.340, ¿no? Entonces ahí ya se me hace los 6.340, ¿no? Lo estoy haciendo a mano alzada, por si acaso, ¿no? Después, a París tenemos que enviar 4.600. Entonces, bueno, ahí podemos agregar tal vez 2.000, otros 2.000 y acá 600. Entonces ya estoy cumpliendo con mi contrato de venta. Y ojo, que no estoy sobrepasando la capacidad de producción máxima, ¿no? Entonces, para eso, en la columna F, fila número 11, dice suma de producción, ¿no? Eso me va a permitir no excederme de la producción máxima. Después a California tenemos que enviar 2.420, entonces como en La Paz todavía me sobran 4.000, aquí le podemos colocar 2.000, ¿no? Y en Cochabamba 420 y así cumplo los 2.420. En Amberes 4.220. Pero La Paz, ojo, que ya le ha agregado 6.000 unidades de producción. Entonces, si la capacidad de producción máxima es 800, bueno, entonces de una vez le meto los 800, así ya tenemos la capacidad de producción al límite, ¿no? Después, en el caso de Cochabamba, todavía ahí me sobran 5.000, como 1.100, ¿no? Estamos bien. Y Santa Cruz, ahí sí, Santa Cruz, le podemos colocar el restante, ¿no? Que serían como 1.900, 2.000, serían 2.000.
5.320. Listo, ya está. Entonces, como pueden observar, estoy cumpliendo con los contratos de Londres, con los de París, con los de California y con los de Amberes, ¿no? Entonces, en ningún momento, por ejemplo, estoy sobrepasando mi producción. Los 6.800 que produce La Paz está bien, esa es mi capacidad de producción máxima. Cochabamba 5.520 está bien porque no estoy sobrepasando los 5.300 de producción máxima. Y Santa Cruz lo mismo, 5.260 no está sobrepasando los 5.750. Entonces, ya que tengo las supuestas unidades que voy a enviar, eso lo multiplico por mi costo de envío y eso está reflejado en la tercera tabla, ¿no? En la tercera tabla dice costos de la operación logística expresada en dólares. Entonces, haciendo a mano alzada, ¿no? Resulta que enviar 2.000 unidades desde La Paz hasta Londres a un costo de envío de 45.54 representa $91.080, ¿no? Y se hace esa multiplicación con todos los, con todas las fábricas, ¿no? Y los destinos. Entonces, la sumatoria de los costos de la operación logística, al final me van a dar un total, ¿no? Que es de 465.892.80, ¿ya? Que está en la celda F25. Cochabamba está superando. Ah, tienes razón, perdón. No me había dado cuenta de ese detalle. Claro, acá me hace notar que la producción, por ejemplo, de Cochabamba es 5.520, pero la capacidad de producción máxima es 5.300, ¿no? Entonces me estoy excediendo. Entonces le tengo que disminuir a Cochabamba y le tendría que aumentar a Santa Cruz, ¿no? Entonces, para que sea menos, aquí le voy a restar tal vez 900, ¿no? No, 880. Así ya está. Y aquí lo voy a aumentar 5.500, 2.540. Ahora sí. Entonces, estas celdas que he pintado, ¿no? No deben superar a las celdas que están a su lado, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo con eso, ¿no? Gracias por hacerme notar eso. Entonces, haciendo esos cambios que habíamos dicho, ¿no? Colocando estos parámetros a mano alzada, resulta que nuestra operación logística, ¿no? La celda F25, es de $462.445, ¿no? Entonces, hacer todos estos envíos desde La Paz hasta Londres, me sale así. Ahora, la pregunta es ¿este modelo está optimizado? No lo sé, porque al colocar estos montos a enviar, yo los he colocado de una forma empírica, ¿no? Solamente tenía como datos los costos de envío y después he ido equiparando lo que son los contratos de venta con las capacidades de producción máxima. Pero no sé si si el total del costo de operación logística se puede minimizar mucho más, ¿no? Ahí justamente entra el solver para ayudarnos. Entonces, en la parte inferior ven rojo, amarillo, verde, ¿no? Lo que necesita el solver para realizar esta regresión lineal, ¿no? Son estas tres variables, ¿no? Y los vamos a pintar con nosotros. Entonces, por ejemplo, lo primero, lo que es más facilito, ¿no? Tenemos que identificar cuál es nuestra celda objetivo. Y la celda objetivo es lo que queremos maximizar o minimizar. Y esta lo vamos a representar con el color amarillo. Entonces, ¿cuál sería eso? ¿Cuál sería esa celda que yo quiero maximizar o minimizar?
sería, F25 dice disminuir o minimizar, perdón. exactamente, ¿no? Eso es lo que queremos minimizar, ¿no? Entonces, esto lo vamos a pintar con amarillo. Ya hemos identificado nuestra celda objetivo, ¿no? Que es esta. Esto no la pintaré para que no exista. El amarillo es mi celda objetivo. Eso es lo que quiero minimizar, ¿no? En este caso quiero minimizar. ¿Y qué puedo cambiar para minimizar eso? La pregunta sería, ¿qué tengo el poder de cambiar? ¿Será que yo tengo el poder de cambiar los costos de envío? No, no puedo cambiar los costos de envío porque esos son los costos mínimos que he encontrado en el mercado, ¿no? Entonces yo ya no puedo cambiar eso. Entonces eliminamos la primera tabla, ¿no? ¿Será que yo puedo cambiar las unidades a enviar? ¿Será que yo tengo poder de decisión sobre eso? Sí, sí puedo cambiar eso, ¿no? Entonces, tal vez no pueda, tal vez en vez de que La Paz envíe 2.000 unidades a Londres, tal vez puedo enviar 3.000, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy en la capacidad de decidir eso, ¿no? Entonces, la pregunta es que yo tengo la tuición y el poder de cambiar. Entonces, respondiéndome esa pregunta, esas van a ser mis celdas cambiantes, ¿no? Lo que lo vamos a colocar con color rojo. Ahí está, ¿no? Eso es lo que yo puedo cambiar. Y también tenemos que tener restricciones. El modelo tiene que tener restricciones. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a hacer el solver es encontrar negativos, ¿no? Entonces, tal vez para optimizar mi modelo, ¿no? Me va a decir que hay que enviar menos 5.000 unidades a París, ¿no? Pero está bien, matemáticamente lo está resolviendo, pero obviamente no es algo que pueda suceder en la práctica. Entonces, yo tengo que colocar restricciones. Todo modelo tiene, por lo general, restricciones que hacer. Entonces, ¿cuáles serán mis restricciones en este caso? Mi primera restricción es que yo no puedo enviar menos de lo que ya me he comprometido a enviar a mis mercados, ¿no? Porque eso ya está firmado por contratos, por todo, ¿no? Entonces, esa va a ser mi primera restricción. Entonces, las restricciones las vamos a identificar y las vamos a pintar de color verdecito, como estoy haciendo. Entonces, la sumatoria de esto que voy a enviar a Londres no puede ser menor a los contratos de venta. La sumatoria de la producción o de los envíos que va a ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que en este caso para Londres, por ejemplo, son 6.340, ¿no? La sumatoria que he hecho a mano alzada. Esos 6.340 no pueden ser menores al contrato de venta, ¿no? Que también es 6.340, obviamente, ¿no? Entonces, esa es mi primera restricción. ¿Cuál será mi segunda restricción? Que yo no podré pasar la producción máxima de las fábricas. No me puedo pasar. El solver también, ¿no? Por resolver puede decir que La Paz produzca 1.000.000, ¿no? Porque ahí está el costo de envío menor, pero obviamente eso es algo que lo tengo que restringir, ¿no? Porque no puede producir, pues, 1.000.000. Su capacidad de producción máxima es 6.800, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra segunda restricción, ¿no? Y como se dan cuenta, para que el solver funcione, todo tiene que estar concatenado con formulitas. O sea, me refiero a que, por ejemplo, la primera y la segunda tabla dan lugar a los resultados de la tercera tabla, ¿no? Porque hay una operación de multiplicación. Entonces, todo tiene que estar concatenado. Entonces, ya hemos identificado lo básico para resolver. Entonces, ahora sí nos toca ir al solver, ¿no? Entonces, lo que les había dicho, ¿no? Como ya tienen activado el solver, eso lo hemos hecho la pasada clase, nos vamos a datos y en la parte derecha van a ver solver, ¿no? Listo. Entonces, esto lo vamos a borrar, esto eliminamos, y lo vamos a hacer ya. Entonces, una vez que entramos al solver, lo primero que nos va a preguntar
el solver es ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Cuál es tu celda objetivo? ¿No? ¿Se acuerdan lo que primero tenemos que identificar con amarillo? Entonces, el objetivo en este caso es la celda F25, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa celda está reflejada el total de la operación, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, esa es nuestra celda objetivo, ¿no? Eso es lo que queremos, en este caso, minimizar. Eso es lo que queremos minimizar, ¿ya? Entonces, establecer objetivo. Hago clic en esta flechita que está acá. Y le coloco, ¿no? Hago clic en la celda objetivo y ahí me va a aparecer F25. Y aprieto Enter. Listo, ya ha aparecido. La segunda pregunta que me va a hacer el Excel es ¿qué quieres hacer con esa celda objetivo? ¿Quieres maximizar o quieres minimizar? ¿O quieres encontrar algún valor específico? Lo que yo quiero hacer es minimizar. Ah, ¿quieres minimizar? Perfecto. Entonces, aprieto la opción de minimizar. La otra pregunta que nos va a hacer el solver es ¿qué celdas se pueden cambiar para minimizar esa celda objetivo? Ah, entonces, es por eso que nosotros ya habíamos identificado las de color rojo, ¿no? Las celdas o los datos que yo tengo el poder de cambiar, o sea, me refiero desde el ámbito empresarial, ¿no? Al cual yo puedo ejercer el poder de decisión. Entonces, le tengo que decir cuáles son las celdas que yo puedo manipular para minimizar esa mi celda objetivo, que son las de color rojito. Entonces, pinto todas las de color rojito. Listo. Entonces, le estoy diciendo al solver que todas esas celdas rojitas sí las puedo cambiar. Y lo otro que me va a preguntar es las restricciones, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones a tu modelo? La primera restricción que yo le voy a agregar es que cualquiera que sea la solución óptima que encuentre el solver, tienen que ser enteros, ¿no? Porque yo no me puede encontrar una solución que sea con decimales, ¿no? No puedo enviar 1.5 productos, ¿no? No. Tienen que ser números enteros. Entonces, la primera restricción es que todos estos números todo esto rojito que el solver va a cambiar, tienen que ser enteros, ¿no? Entonces, aquí la opción dice INT, que significa enteros, ¿no? Listo. Y ahí va a salir entero. Listo. Y lo siguiente que coloco es agregar. Listo. ¿Qué otra restricción? Los contratos de venta, ¿no? Lo que habíamos colocado con verde. Entonces, ¿cuál es la regla que le voy a dar? Le voy a decir que la sumatoria de las unidades que se van a enviar, ¿no? Tienen que ser iguales a los contratos de venta, a estas celdas. Porque yo no puedo enviar, si yo me he comprometido a enviar a Londres 6.340, no le puedo enviar pues 5.000, estoy incumpliendo el contrato, ¿no? Entonces, la restricción es que cualquiera sea la solución óptima que encuentre el solver, me respete los contratos de venta, ¿no? Los montos de contratos de venta. Entonces, nuevamente, agregamos, ¿no? Le voy a decir que la suma de los contratos sean iguales a los contratos de venta ya establecidos. ¿Listo? Entonces, agregar esa restricción. ¿Y qué otra cosa más le tengo que decir? La otra restricción que hemos identificado es el tema de la capacidad de producción máxima, ¿no? Le voy a decir que la producción, la suma de la producción, que está representada por estas tres celdas, en este caso no es necesario que sea igual, pero sí tiene que ser menor o igual a la capacidad de producción máxima
que está establecido, ¿no? Entonces, es la misma lógica. Cualesquiera que sean los datos que el solver identifique para minimizar mi celda objetivo, tiene que respetar la producción, la suma de la producción versus la capacidad de producción máxima, ¿no? Entonces, vamos a agregar esa restricción. Entonces, ¿hay alguna otra restricción más? No la hay para este modelo. Puede que exista otras más, ¿no? Va a depender mucho el tipo de hoja de cálculo que ustedes están manejando. ¿Listo? Entonces, bueno, ya que hemos ingresado las 3 restricciones, damos clic en cancelar y ya vamos a tener cargado, ¿no? Y con eso ya podemos hacer correr el modelo. Ahora, no me toca nada más, ¿no? Este método de resolución, eso está por defecto en GRG no lineal, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es hacer clic en resolver, pero antes de hacer ese clic, quiero que vean. Inicialmente, a mano alzada, ¿no? Con los datos que hemos colocado a mano alzada, nosotros teníamos un costo de distribución de $462,000, ¿no? Pero optimizando este modelo, ¿no? Vamos a ver a cuánto se reduce. Ahora sí, coloquen resolver. Ya está. Y ya nos ha resuelto el solver, ¿no? Entonces va a salir esta tablita, no toque nada, ¿no? Solamente vean. Entonces, si se fijan, los datos rojitos que inicialmente teníamos, el solver los ha cambiado, ¿no? Y respetando, sobre todo, los parámetros que le hemos dado, ¿no? Si se dan cuenta, los contratos son los mismos, son iguales a la suma de contratos, es decir, no estamos enviando menos a los países de destino. Y la producción, en este caso, está jugando con los datos de producción, pero en ningún caso sobrepasa la capacidad de producción máxima, ¿no? Entonces, eso es otra regla. Y el solver me ha cambiado los datos del cuadrito rojo, es decir, las celdas cambiantes, y de 468,000 que previamente teníamos, lo ha optimizado el modelo a 400,000, ¿no? Entonces, ha reducido en casi $68,000, ¿no? El modelo. Entonces, es algo interesante, ¿no? Es por eso que les había mencionado la utilidad de esta herramienta, ¿no? Ahora, seguramente, bueno, no sé si a todos les ha salido, ¿no? Lo mismo, tal vez sí, tal vez no. ¿A todos les ha salido lo mismo? No, Lice. Lice, ¿podríamos volver a repetir, por favor? ¿En qué les ha salido? ¿Error? Error. Sí. Eso. Bueno, de hecho, voy a cancelar, voy a volver a mis datos anteriores, ¿no? Si está saliendo error es seguramente porque los datos que tenemos que subir al solver no están correctamente incluidos. Entonces, es ahí donde el solver sí se va. Si no están los parámetros, ¿no?, correctamente establecidos, el solver no va a poder solucionar adecuadamente el modelo. Entonces, lo que les había mencionado, hay que establecer la celda objetivo, cuáles son las celdas que puede cambiar el solver y cuáles son esas restricciones, ¿no? Entonces, en base a lo que les he enviado, les estoy enviando, a ver, espérenme un ratito. En el chat, ahorita voy a colocar archivo. A ver, espérenme un ratito. A ver, abran el chat y
Lo que les estoy enviando es el ejercicio resuelto, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es descargar el archivo y fijarse cómo está establecido el solver, ¿no? O sea, en el solver ya les va a salir las restricciones, todo. Pero lo bueno es que dentro, en este mundo tan informatizado que vivimos, ¿no? Hay varias plantillas del solver diseminadas en lo que es el Internet, ¿no? Entonces, hay modelos ya creados para la maximización. De hecho, el ejemplo 2 es para la maximización de utilidades, ¿no? Que en el archivo que les he enviado ya está solucionado, ¿no? Es un caso para maximizar utilidades, por ejemplo, ¿no? Obviamente combinando los factores de producción y demás. Entonces, lo bueno del solver es que existe mucha información en el Internet. Esta es su primera aproximación, definitivamente, ¿no? Tal vez algunos ya lo conocían o tal vez otras personas no lo conocían. Pero lo bueno es que hay mucha información del solver en Internet. Lo único que tienen que utilizar es la lógica para la construcción del modelo como tal. Entonces, una vez que tengan esa práctica, ¿no? Ya pueden vaciar cualquier modelo que quieran maximizar y minimizar y construirlo en el Excel utilizando el solver para hacer el ejercicio como tal. Dice, no me sale ningún documento que usted haya enviado al chat. Qué raro. Tal vez es por la versión del Zoom, ¿no? Puede ser. ¿Alguno de ustedes les ha llegado el último archivo que he enviado? El que dice métodos de optimización. Sí, Licen, a mí me llegó. Ok. Por favor, lo pueden reenviar al WhatsApp que tienen ustedes como curso para que todos lo puedan compartir. Ok. Creo que es por la versión de Zoom. Pero bueno, la herramienta de Solver es una herramienta muy buena y si se la sabe usar, realmente les va a ayudar bastante, ¿no? Para maximizar o minimizar algo, ¿no? En el ámbito de la logística, del ámbito de la distribución o en el ámbito de la producción también, ¿no? Puede ser utilizada en todos los ámbitos en los cuales ustedes quieran maximizar o minimizar algo. Bueno. Ok. Bueno, vamos a llamar la última lista de la materia. Quiero una pregunta. Sí, claro. Respecto a este ejercicio que hicimos, ¿estos datos son aproximados quizá o reales acerca de algún producto? Que así lo estiman sus costos de envío. Esto, claro, bueno, no está ligado a algo real, ¿no? O sea, me refiero a que no sé si el envío de una unidad a Londres puede costar $45.54, ¿no? Pero es perfectamente real en el sentido de su practicidad, ¿no? Si yo tengo 3, 4, 5 fábricas diseminadas en distintos puntos, ¿no? Y tengo distintos destinos, obviamente tengo que solucionar, ¿no? Esta telaraña de distribución para optimizar mis costos. Entonces, es ahí donde esta plantilla, por ejemplo, esta es una plantilla para la minimización de un sistema de distribución. Entonces, esto se puede modificar y obviamente puede ser colocado en cualquier empresa para minimizar los costos como tal, ¿no? Al igual que en el ejemplo 2 que está
el tema de las utilidades, ¿no? Es la maximización, por ejemplo, de utilidades que se puede hacer. En el ejemplo 2 que está en este mismo archivito que les envié. Pero sí, es real, ¿no? Cómo funciona el solver. Sí. Y le hice Bueno. una última pregunta. Sí, claro. Quizá esto no es una pregunta medio básica, quizá, pero si yo como importador o exportador me animo a hacer una importación de cantidad mínima, y como estábamos hablando que los contenedores han subido los precios de fletes y todo, en este caso sí o sí tendría que venir en un contenedor, ¿no? Pero me estarían cobrando por el volumen tal vez del espacio o algo. Esa parte, ¿cómo lo calculan? ¿O por la cantidad o el volumen que puede ocupar en un contenedor? Esa parte no me queda, tengo una duda en esa parte. Si tú eres un importador y quieres traer un contenedor, ¿verdad? Depende si vas a utilizar el espacio total del contenedor o vas a utilizar una parte del contenedor. Si vas a utilizar el total de un contenedor, lo mejor es que te comuniques directamente con una línea naviera y les digas que quieres, o con tu vendedor en todo caso, ¿no? Y le digas que contrate o flete un contenedor para que te lo envíe hasta el puerto de Arica o hasta el puerto de Iquique, ¿no? Pero si tú tienes menos de un contenedor, es decir, si tu producto son, no sé, 5 o 6 cajas, en ese caso lo más adecuado es que tu vendedor directamente se contacte con un forwarder, con uno de estos operadores logísticos, para que los forwarders lo que hacen es consolidar carga, ¿no? Entonces, en un contenedor puede existir carga de varios consignatarios, pero el destino es el mismo, ¿no? Entonces, lo mejor es esa opción para que tus costos sean menores, ¿no? Porque ¿de qué te sirve traer todo un contenedor si solamente vas a ocupar el 10% del espacio, ¿no? Es ilógico. Entonces, también tienes que ver el tema de cuánto es lo que vas a importar. Entonces, lo más adecuado es que si no vas a ocupar un contenedor, ¿no? Puedas tener el contacto o decirle a tu exportador que contrate un operador logístico que te consolide o que pueda consolidar la carga con otros consignatarios en un contenedor. Obviamente va a tomar su tiempo, ¿no? No es lo mismo. Pero respecto a lo que son los costos, te va a reducir un poco, ¿no? Esos costos como tal. Gracias, Inge. Sí, de hecho ahí está Araceli, parece que puede darte una mano, ¿no? Ofrece, dice, servicios de marítimos terrestres. Así que, bueno, tal vez tú puedes contactar con ella para que ella te pueda dar una cotización respecto a lo que estás trayendo y así ayudarse nosotros que estamos acá, ¿no? Gracias. ¿Les puedo regalar mi número de celular? No puedo. No les puedo regalar mi número de celular. Lo que sí puedo es darles mi número de celular, ¿no? Ese es mi número de celular. Así que cualquier duda, consulta en lo que pueda ayudarles, ahí me escriben. No hay problema. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vámonos ya les he colocado en el chat mi número de celular. Gustavo, estabas, ¿no ve? Por aquí. Sí, Inge, presente. Gracias, Gustavo. Yadira, estabas. Karen. Presente, Karen. ingeniero. Presente, ingeniero. Gracias. Moisés. Moisés ya se aburrió, ya se fue. Carmen Condori. ¿Ya está? Carmen también se fue. Janet, estabas, Janet. Glider. Sí, es Glider. Presente, Inge. Buenas Gracias. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Celina. Presente, Inge. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Edwin.
Buenas noches, ingeniero. Hola, Benedicto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Araceli, ¿estabas? Benjamín, ¿estás? Presente, Lice. Gracias. Yasmín, ¿estás? Presente, ingeniero. Gracias. Carla, ¿estás? Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Ángel, Presente, ingeniero. Buenas noches. gracias, Ángel. Eilen, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Damaris, Presente, Inge. Buenas noches. buenas noches. Y Lisette. Presente, Inge. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos. Respecto a la evaluación, antes de que se vaya. La evaluación es un cuestionario de 8 preguntas que lo van a poder solucionar durante este fin de semana, no importando a qué hora, ¿no? Entonces, ustedes un ratito que tengan libre, en la noche, en la mañana, en la madrugada, no importa. Desde mañana hasta el día domingo, a las 00 horas, ¿no? Pueden ingresar al cuestionario y resolverlo, ¿no? Básicamente, eso va a ser parte de la nota final, ¿no? Este cuestionario de 8 preguntas. Entonces, van a necesitar una cosa de 30 minutos, tal vez, para resolverlo, ¿no? No se compliquen demasiado ni se estresen como tal, ¿no? Voy a tomar muy en cuenta los ejercicios, los foros que estaban cargados. Así que, por favor, no se olviden. Ya, Benjamín, te anoto. Desde mañana hasta el domingo, entren al sistema académico de la Fundación y ahí van a dar su examen. Bueno, y con eso ya estaríamos. Después, las notas van a estar hasta el día martes, miércoles a más tardar. Y con eso estaríamos cerrando la materia como tal. Bueno, entiendo que van a seguir teniendo materias con personas expertas en las temáticas que van a abordar, así que bueno, si en algo yo puedo aclarar algunas dudas que evidentemente no van a surgir todas acá, tal vez en una siguiente materia recién surja, ¿no? Porque pueden llevar otras temáticas. Entonces, de igual forma, ¿no? Me escriben y yo les voy a tal vez enviar un audio para aclarar algunas consultas que se puedan tener. ¿Ok? Bueno, entonces ha sido un gusto conocerlos. Ojalá que en algún momento nos podamos conocer personalmente. Así que gracias por la paciencia, por la asistencia y ya nos estaremos viendo en otros lados. ¿Listo? Bueno, gracias nuevamente. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Lice. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias.